para mí también es una satisfacción el participar en este acto y, desde luego, le agradezco al Ayuntamiento de León que haya aceptado la propuesta que surgió en la comisión que se creó para conmemorar el segundo centenario de la Guerra de la Independencia, del comienzo de la Guerra de la Independencia en esta ciudad de León, de publicar un libro que sirviese, pues, ciertamente para que perdurase algo, porque muchos de los actos que se organizan, incluso las conferencias, festividades, etcétera, pues realmente se los desaparecen cuando finalizan, ¿no? Perduran en todo caso en las hemerotecas, pero no permanecen de la misma manera que un libro, que es una publicación pues que, al fin y al cabo, está destinada a durar y a ser leída a lo largo del tiempo por quienes se interesen por el tema que aborda. Y, como digo, por lo tanto, se trata de una más de las iniciativas que se adoptaron dentro de las conmemoraciones, de las actividades de conmemoración que se van a realizar a lo largo de este año. Y lo que pretendíamos pues era acercar a los leoneses algunos de los documentos fundamentales que recogen los testimonios de la época, los acontecimientos que se produjeron en la ciudad y en la provincia de León en esos meses de la primavera de 1808, fundamentalmente, que marcan el levantamiento, y al mismo tiempo pues realizar una introducción que es la que realmente, mi labor es, por un lado, la selección, también la transcripción de los textos, y desde luego realizar una introducción que sirviese para acercar esa historia con un carácter divulgativo al mismo tiempo riguroso. Es decir, que no se trataba de reproducir lo que ya se sabía, sino pues, en función de los trabajos que he realizado, en función también de las aportaciones de otros historiadores, que evidentemente recojo, y con el carácter que le puede dar a cualquier publicación sobre historia, pues el que la elabore, por decirlo de alguna manera, un historiador profesional, es decir, que conozco pues, razonablemente las publicaciones sobre la época y puedo situar los acontecimientos en su contexto, pues hacer, es mi pretensión, no sé si lo habré logrado, la pretensión sería intentar hacer una divulgación, por así decirlo, como repito un poco, pues rigurosa, es decir, una divulgación que por el hecho de ser divulgación no pierda el carácter científico. El libro no es un libro extenso porque no pretende hacer una historia de la Guerra de la Independencia, sino, como digo, se centra fundamentalmente en el levantamiento de 1808. Es cierto que tiene algunas reflexiones iniciales de carácter más general y que luego al final se hace pues, un resumen de las características fundamentales de la guerra en la provincia de León. De todas formas, la Guerra de la Independencia en la provincia de León todavía tiene pendiente una investigación rigurosa y amplia, completa. De hecho, se está realizando. Yo creo que Arsenio García Fuertes, que no pudo venir a este acto, pero con el que tengo una estrecha relación, pues será capaz de culminar en los próximos años su tesis doctoral y completar de esta manera esa historia de la Guerra de la Independencia en León que conocemos en parte, pero que todavía nos ofrece bastantes lagunas. Ciertamente hasta ahora se había editado un libro, que es el de Patrocinio García Gutiérrez, sobre la ciudad de León, exclusivamente, no sobre la provincia de León, y con unas características especiales, aporta muchísima información, una gran cantidad de documentación, pero que ciertamente, pues como decía, sus pretensiones no son las de una historia global o conjunta de la Guerra de la Independencia y del papel de León también en la Guerra de la Independencia, no solamente de la provincia de León, sino también el papel que tiene la provincia de León en el conjunto de España durante el periodo de la Guerra de la Independencia. Yo había hecho también una aproximación que se publicó en la Historia de León, en los capítulos correspondientes, y luego pues hay una serie de artículos, de trabajos monográficos. Óscar González García está trabajando sobre Luis de Sosa y, evidentemente, una parte muy importante de la biografía de Luis de Sosa se desarrolla en su actividad precisamente en la Guerra de la Independencia. Pero de todas formas, quedan bastantes cosas por hacer. Y esto es algo que no va a cubrir, como decía este libro, pero que espero que de todas formas en el próximo tiempo sí las investigaciones de otros autores, incluso también las mías, permitan completarlo. Los documentos que ofrecemos son fundamentalmente las actas del Ayuntamiento de León, que se recoge completa el acta del 24 de abril, que es la más publicada. En este caso no es una gran novedad, pero lo que sí publicamos son las actas del 26 de mayo, del 28 de mayo. El 26 de mayo es el día en que el Ayuntamiento de León decide elegir al diputado por la ciudad para las Cortes de Bayona, donde, por lo tanto, el Ayuntamiento como institución elige precisamente al que va a ser después el primer presidente de la Junta. El Ayuntamiento como institución, pues, no solamente no se opone,
a la intervención napoleónica en España, sino que decide apoyarse e incorporar la ciudad a ella. Pues esa se publica íntegra, se publica la del día 28, que recoge el levantamiento leonés del 27 de mayo y que tampoco había sido publicada, y luego publicamos también las actas de la Junta de León de los días 30, 31 de mayo y 1 de junio. Alguna de ellas había sido publicada, pero la mayor parte de ellas, en todo caso, solamente habían visto la luz algunos extractos. Y además, también incluimos otros documentos, como son la primera proclama de la Junta leonesa del 1 de junio de 1808, cuando declara la guerra a Napoleón, y también otra proclama que yo creo que no era conocida, que está recogida en una colección de documentos de 1808 de toda España, que se conserva en la Biblioteca del Senado y que es la que cierra esta publicación y de donde he tomado precisamente pues, esta especie de título complementario del libro, el de Rugió el León, todo el mundo tiembla, es como finaliza así. Ciertamente, pues la proclama, yo creo que además, probablemente, y está Óscar González García aquí, y me gustaría también que reflexionase sobre ello, que intentase investigarlo. Es muy probable que esta proclama sea fruto de la pluma de Luis de Sosa. Y, desde luego, no les gustó demasiado a algunos de los miembros de la Junta, creo, porque en los días siguientes, en la Junta, precisamente en León, hay una propuesta y se aprueba de que cualquier texto que se hiciese circular por la provincia fuese previamente aprobado por la Junta, ¿no? O sea, que es probable que esta, que no es una proclama tan oficial, no aparece firmada por la Junta, pero, sin embargo, probablemente yo creo que circuló con la oficial de la Junta, insisto, sea obra de la pluma de alguno de los patriotas más decididos de la Junta leonesa y probablemente se le pueda atribuir incluso a Luis de Sosa. De todas formas, Óscar conoce mejor la forma de escribir de Luis de Sosa y él podrá saber si es realmente cierto o a lo mejor quizá tenga alguna referencia que pueda indicarlo. Lo cierto es que tiene pues esa cierta exageración característica de los textos políticos, de las proclamas del siglo XIX, pero me pareció curiosa e interesante y precisamente cuando se refiere a todo el mundo es eso, que los leoneses despiertan y que todo el universo tiene que temblar precisamente, no solamente Napoleón, ¿no?, ante la reacción que van a tener. Insisto que quizás se pueda plantear como un poco exagerada el planteamiento, pero bueno, responde también a lo que sería precisamente en la época ese tipo de literatura destinada a inflamar un poco los ánimos, ¿no?, y a animar a los habitantes de la provincia de León a luchar en contra del invasor. Bueno, después de explicar un poco las características del libro, quizá sea interesante de todas formas entrar o comentar algo, pues ¿cómo se desarrolló ese proceso del que estamos hablando? León, yo es lo que sostengo, y yo creo que los documentos pues, nos ayudan a confirmarlo. León tuvo un papel bastante importante en la Guerra de la Independencia. En el caso leonés, realmente hay 4 fechas clave, es decir, que serían el 28 de marzo, que es la respuesta en la provincia a los acontecimientos que se habían producido en Aranjuez el 17 y el 19, es decir, al motín de Aranjuez, que supone la abdicación de Carlos IV, la caída de Godoy y la llegada al trono de Fernando VII. Bueno, pues cuando llegan esas noticias a León, también aquí se produce una reacción popular, una reacción de entusiasmo, como en todas partes, en toda España, de entusiasmo ante el cambio de monarca. Se tienen grandes esperanzas en Fernando VII, toda la sociedad española cree que va a suponer el nuevo rey la regeneración, las reformas que el país necesitaba, que se saldrá del periodo de despotismo, que es como se define al gobierno de Godoy, y de la crisis que vivía el país. Hay que tener en cuenta que España en 1808 tenía una situación bastante complicada, tanto desde el punto de vista económico, con repercusiones sociales, como desde el punto de vista político. Había habido una crisis en 1804, una crisis de subsistencia que todavía, aunque se había mejorado, había aumentado la producción y había mejorado los niveles, por lo tanto, de la alimentación de la mayor parte de los ciudadanos, aún tenía sus secuelas, aún estaba muy próxima, la crisis del 4-5. Se había producido el bloqueo del comercio colonial, la crisis se notaba sobre todo en los sectores que exportaban a América, pero claro, eso afectaba realmente pues, a todo el país. Y luego, aparte de todo, el desprestigio del gobierno de Godoy y de los reyes padres por apoyarlo, desde luego era grandísimo en el país. Entonces, lo que se creía es que el nuevo rey iba a cambiar esta situación. Y por eso, precisamente, de ahí viene ese gran apoyo que va a tener desde el primer momento, incluso desde antes de convertirse en rey, cuando todavía era príncipe de Asturias y cuando fue procesado en 1807 en el proceso del Escorial, que va a tener Fernando VII
en aquel momento. El 28 de marzo, en León, no solamente hay una manifestación de apoyo al nuevo rey, sino que también se produce un ataque en contra de, que además él también en parte lo provocó, de Felipe Sierra Pambley, porque precisamente era un funcionario de Hacienda que se veía como colaborador de Godoy, que además era el encargado de llevar a cabo una desamortización, que era la Iglesia se encargaba de agitar en contra de ella y de cobrar una serie de impuestos que eran impopulares, indirectos, que también eran rechazados por la población, y por lo tanto tiene este doble carácter, es decir, exaltación de Fernando VII y al mismo tiempo también de primer ataque contra Sierra Pambley, en tanto que se lo identificaba con Godoy y con su política. El segundo hito, en el caso de León, es el 24 de abril, que también recoge, el 24 de abril, igual lo que hay que tener en cuenta, cuando digo el papel es muy importante, es que de todas formas León no se levanta solo en contra de Napoleón. Es decir, estamos hablando de un proceso que se produce en España, en el conjunto de España, y que, por lo tanto, está estrechamente vinculado entre sí. Todo lo que sucede en una ciudad acaba teniendo repercusión en otras. Y ciertamente lo que sucede en León está relacionado con lo que había sucedido primero en este caso en Aranjuez, después, en el caso del 24 de abril, con una política de Napoleón de empezar ya en aquel momento, cuando estamos a finales de abril, lo cuento, pero evidentemente voy a resumirlo, pues a finales de abril el rey ya se había trasladado hacia el norte, hacia la frontera francesa, para entrevistarse teóricamente con Napoleón, y la mayor parte de la familia real había salido también de Madrid hacia Francia. Y en este contexto, Napoleón, conociendo como conocía el enfrentamiento entre los miembros de la familia real, la situación de aparente vacío de poder, la crisis que existía en la corte, el descontento que había en la sociedad, y teniendo como tenía, después del acuerdo del Tratado de Fontainebleau, que haya permitido introducir tropas en 1807 para invadir Portugal, unos 100.000 soldados ya en España, que eran probablemente los mismos o más que tenía el ejército español. Que te acuerdas que el ejército español entonces era muy débil, como mucho podrían dar por los 130.000 hombres, pero probablemente no estaban completos, ni mucho menos todos los regimientos. Y es que no solamente es eso, todas las unidades militares, sino que es que además tenía tropas en el exterior precisamente que habían salido para colaborar con Napoleón. Por ejemplo, los 15.000 hombres que estaban en Dinamarca, ¿no?, con el Marqués de la Romana, etc. Los que estaban en Portugal también. O sea que el ejército español es un ejército bastante débil en este caso. Por lo tanto, Napoleón, claro, insisto, a finales de abril pues tiene a unos 100.000 hombres en España, la familia real está enfrentada, sabe que hay esta situación en el país y él cree que tiene la posibilidad de conseguir sin grandes problemas un cambio de dinastía que permita vincular más estrechamente, subordinar España a Francia. Y entonces lo que hace es una campaña de propaganda, empieza con agitadores, con agentes franceses, en favor de ese cambio de dinastía, que tiene dos partes, porque también lo que se hace es intentar deslegitimar la abdicación de Carlos IV. Y hay que tener en cuenta que el propio Carlos IV, a los 2 días, precisamente después de haber abdicado, por lo menos en teoría, aunque quizá fue un poco más tarde, él mismo había firmado un documento diciendo que había abdicado forzadamente y que esa abdicación era nula. Esto lo va a tener Murat en su mano y lo va a querer utilizar, porque era la forma, claro, de deslegitimar absolutamente la llegada al trono de Fernando VII, que había llegado con violencia, destronando a su padre de manera absolutamente ilegal, si esto era cierto. Entonces, la situación, claro, era muy clara, era muy difícil para la familia real. Bien, entonces se trata de, por un lado, decir que Carlos IV era un gran rey y era el verdadero rey, etcétera. Se trata de decir que hay una crisis en la familia real, en la dinastía española, en la cúpula del gobierno, y que la alternativa es Napoleón, el gran árbitro. Eso es lo que se plantea en el tipo de escritos, panfletos, etcétera, que se hacen en esta época. Y uno de ellos, precisamente, que 2 agentes franceses intentan sacar adelante el 20 de abril en Madrid, provoca una serie de incidentes que son los que, cuando llegan a León, provocan el motín de aquí del 24. Todo esto en un contexto de gran agitación en toda España. Todos los testimonios, si por ejemplo leen, es muy recomendable, viendo la bibliografía, de lo que salió ahora, probablemente de los libros recientes sobre la Guerra de la Independencia, a mí es el que más me gustó, aunque tiene alguna cosa que pueda ser discutible. Libro muy extenso que se lee muy bien, además, para cualquier aficionado a la historia, el de Ronald Fraser, La maldita guerra de España. Recoge muy bien una serie de testimonios que muestran qué es lo que sucedía en abril en Madrid. Y en Madrid hay incidentes continuos entre españoles y franceses, asesinatos de soldados, enfrentamientos, etcétera. Bueno, por muchas razones. Por un lado, porque la situación política se ve cada vez más complicada y realmente las intenciones de Napoleón se van haciendo manifiestas, y por otro, porque la convivencia entre unas miles de... Hay que tener en cuenta que Madrid tenía poco más de 100.000 habitantes y que de repente se encuentra con 35 o 40.000 soldados que tienen que vivir allí, que tienen que comer allí, que tienen que alojarse allí, los oficiales en casas particulares.
A la gente no le gustaba nada tener en casa a oficiales franceses que estaban, evidentemente, entorpeciendo su vida familiar. En los mercados subían los precios, porque había que abastecer. Subían los precios también de alimentos para el ganado, no solamente para las personas, porque hay que tener en cuenta que había que mantener todas las caballerías, etcétera, que tenía que tener ese ejército. ¿Saben lo que es alimentar eso en un país como España, que tenía tan malas comunicaciones y un mercado tan poco articulado? Eso supone un problema de inflación, y luego aparte la convivencia. Ten en cuenta que eran franceses, italianos y polacos, era gente de todo el mundo, y mamelucos, y egipcios, que había de todas partes, porque el ejército de Napoleón no era francés, era un ejército multinacional. Y estaban todos viviendo allí en Madrid, sin entenderse con la gente que vivía en la ciudad. Y bueno, pues los eran soldados jóvenes y querían ligar, y se enfrentaban con los militares, acababan a bofetadas o pegándose puñaladas con el novio de la chica con la que querían ligar, ese tipo de cosas. Eran problemas lógicos que se mantienen y que provocan incidentes continuos. Y bueno, eso digo en Madrid. Pero es que en Madrid, bueno, también está el caso ya el día 18, el caso de Burgos, fue el más grave probablemente de estos días, que el 18 de abril llega a provocar 3 muertos, un verdadero motín, porque interceptan los soldados franceses, porque ya, como digo, había desconfianza entre autoridades militares y la sociedad, y en general, la sociedad española, sobre lo que hacía Napoleón. Se intercepta un correo español que iba dirigido al rey, que pasaba por Burgos, por parte de los franceses. La gente se entera, hay un motín popular, es el primero, el más grave de todos, insisto, en esos días. El 20, el de Madrid, y llega entonces a León el día 24 la noticia de lo de Madrid. De Burgos no se habla en la documentación, acabaría llegando también, pero ciertamente, claro, quizá la correspondencia era menor, pero al final ese tipo de cosas también se iban sabiendo, ¿no? El 21 de abril también hubo otro incidente en Toledo, donde también hay tropas francesas, etc. Bueno, pues León, el 24, participa también de esta segunda oleada de conflictos e incidentes del mes de abril, provocados por la presencia de las tropas francesas, por la ambigüedad de la situación política y por esas iniciativas napoleónicas para intentar crear una opinión pública favorable a sus tesis, que lo que hace es provocar todo lo contrario. También en Gijón va a haber uno, el 5 de mayo, que es muy parecido, precisamente porque el cónsul francés, alguno de estos panfletos, pues los tiró por la ventana, etcétera, cuando estaba la gente reunida esperando el correo, y la gente lo que hizo fue apoderarle el consulado. Todavía no se conocía el 2 de mayo, pues yo creo que es parecido al de León, ¿no? Son estos acontecimientos. Y luego ya, a finales de mayo, un mes después del 24 de abril, prácticamente, es cuando se produce lo que es el verdadero levantamiento contra los franceses, que se produce el día 27 de mayo. Y desde luego, el papel de León en esto es importante, porque, primero, como decía, es una de las pocas ciudades que en abril tiene un incidente pues grave, notable, como fue la protesta popular del día 24. Y luego, en mayo, cuando se produce ya el gran levantamiento en toda España, es una de las primeras, yo creo que es la primera, de la Capitanía General de Castilla la Vieja, que era la circunscripción político-administrativa más importante, ¿no? Que también incluía, evidentemente, Santander y Asturias, en la dependencia militar, ¿no? Aunque tenía comandante general, pero vamos, no, en cambio no dependía de la audiencia, pero bueno, porque hay que tener en cuenta, quizás sería extenderme mucho, ¿no? Pero en el antiguo régimen, en la administración del final de la monarquía absoluta de los Borbones, antes del estallido de la Guerra de Independencia, después de la Revolución Liberal, las provincias no tenían ninguna entidad administrativa. Las provincias eran prácticamente, se habla de ellas como provincias económicas, es decir, servían para distribuir los impuestos. Realmente el sistema de organización de la división territorial del Estado estaba basado en los capitanes generales, que tenían la condición de representantes del rey y, de hecho, habían sustituido, después de los decretos de Nueva Planta, de la Guerra de Sucesión, a los virreyes en la Corona de Aragón. Esos eran los capitanes generales. Y desde 1800, los capitanes generales presidían incluso las audiencias y la Chancillería, en este caso de Valladolid. Es decir, que eran los presidentes del máximo órgano judicial, los que tenían el máximo poder político en representación del rey y los que tenían la autoridad militar. Por eso, las capitanías generales o las comandancias por debajo, eran circunscripciones políticas fundamentales y coincidían en general con las audiencias o chancillerías, precisamente porque estaba vinculada la autoridad militar, la política y la judicial, como decía. Y luego ya por debajo estaban fundamentalmente pues los corregidores, que eran los que tenían la autoridad más parecida a lo que sería un gobernador, en el sentido de los ayuntamientos. Pero lo que quiero decir es que la estructura fundamental desde el punto de vista político era esa, ¿no? La administrativa. Bien, lo que decía entonces es que dentro de la capitanía, pues realmente León es la primera que se levanta y la primera que crea una junta. Y hay que tener en cuenta que esto es especialmente importante. ¿Por qué? Pues porque los franceses estaban aquí, estaban al lado. Es decir, que en el caso de Asturias, de Galicia, de Andalucía, se van a ver más lejos. Hay bastantes kilómetros por en medio, hay cordilleras, se piensa que se puede resistir más fácilmente. Pero en el caso de León,
hay que tener en cuenta que estaban en Burgos, estaban a un paso prácticamente y por un terreno llano y en primavera, es decir, que no había problemas de nieve ni de nada, es decir, que era un momento en que en cualquier momento podía plantarse aquí en medio. Por eso tiene especial mérito este levantamiento y por eso también, tanto en Castilla como en León, las autoridades en general van a ser mucho más reacias que en otras partes a apoyar el levantamiento. Desde luego, entre ellos el capitán general de Valladolid, que se opone radicalmente a ese levantamiento y hasta que no le plantan una horca, ¿no?, delante del pueblo, delante de la capitanía, y le dice que la usarán con él si no organiza una junta y tal, no se decide el día 2 de junio, es decir, con bastante retraso, ¿no?, en este caso. Bien, por lo tanto, León se levanta el 27 de mayo, empiezan los incidentes y ya el 27 de mayo se reúne una junta que no se llega a estabilizar. Es decir, la junta de verdad, la que se convierte en un órgano estable de gobierno, es el día 30. El término junta, no como todo, depende de cómo se use. Una junta es una reunión. Y realmente lo que va a haber los días 27, 28 y 29 son reuniones, pero no es una junta que tenga el carácter de órgano estable de gobierno, de decisión. Eso, insisto, se creará el día 30, y más bien el 30 por la tarde, ¿no? Los documentos aquí están que lo recogen en este caso. Pero claro, el 27, la junta que se crea, presidida por el obispo y tal, pues y con autoridades locales, muchas de ellas que van casi a rastras, como nos cuenta el cura Pos, el cura de San Andrés del Rabanedo, ¿no?, que era un hombre liberal y bastante interesante e inteligente, ¿no?, y que tuvo la virtud de escribir unas memorias que han llegado a nosotros y que nos permiten tener una visión que no es la visión oficial, de un documento oficial de lo que sucedió, ¿no? Pues decía que esa junta, que se crea el 27, a petición del pueblo, porque el pueblo se lo impone, envía un representante a Coruña, que va a ser Isidro Balbuena, un estudiante, que irá en postas, en un caballo, y el día 29 estaba ya allí, en Coruña, y ya va a llegar prácticamente al mismo tiempo que el que va de hasta Asturias. La comunicación era mejor, y la Asturias tuvo que salir antes. Bueno, no sé hasta el día exacto que salió, porque en Asturias el levantamiento se consolida el día 25, pero llegan casi al tiempo. De ahí que la propia Junta de León, que eso lo recojo, se diga después en septiembre que León fue muy importante para levantar a todo el noroeste. Pero esto lo menciono por una cosa, porque Artola, por ejemplo, le da mucha importancia a la influencia del levantamiento asturiano en el noroeste. Al de León lo considera subordinado. Yo creo que quizás se equivoca, que es bastante autónomo, como veremos, el levantamiento leonés, y a su vez es cierto que influye en el noroeste. Hombre, la Junta leonesa se atribuye incluso influencia sobre el levantamiento de Portugal. Quizás sea un poco excesivo. Pero, desde luego, yo estoy seguro que sobre Zamora y Valladolid influyó, porque estaban a un paso y porque, evidentemente, se conocía. Y, además, la Junta lo primero que hace no solamente es mandar representantes a Coruña, sino que también envía una carta recogiendo las peticiones del pueblo al capitán general, al cual responde precisamente el día 29, ese capitán general, ¿no? Y se va a ser conocida después por la Junta, etcétera, la respuesta de García de la Cuesta. Y luego enviará representantes a Valladolid. Bueno, todo eso tiene que saberse y tiene que conocerse en todas las provincias del entorno. Por eso quiero decir, otra cosa es que luego exista testimonio documental. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de actas oficiales, sucede también con lo del 24 de abril y tal, y con cualquiera de las otras, pues ciertamente recogen la versión que quieren que se refleje. De hecho, hay actas que desaparecen, por ejemplo, de ayuntamientos afrancesados o de determinadas reuniones. Hay un momento incluso, porque claro, la Junta de León tiene mucho miedo al principio, pues por lo que decía, es un miedo razonable, yo no lo niego. Pero, pues, por ejemplo, llegan al acuerdo de que no se recojan las intervenciones particulares en las actas. Es decir, la mayor parte de las veces no se recoge lo que opina cada uno. No vaya a ser que después se use contra alguien. Eso, bueno, insisto, tiene sentido, y hasta el día 1 precisamente no se acaba de decidir. Y la deciden en gran medida los soldados asturianos, eso sí es verdad, ¿no?, el día 1. Bien, por eso decía que pasaba el 27. El 27, por lo tanto, se dirige a Cuestas, se dirige a Coruña, etcétera. ¿Qué sucede? Que la agitación sigue, la gente no se calma. Por eso el día 28 se vuelve a reunir el ayuntamiento, y es cuando precisamente habla del pueblo menos sensato, que a pesar de lo que hicieron, siguen empeñados en montar el follón y siguen empeñados en levantarse y exigir el armamento del pueblo, etcétera, todo eso. Se vuelve a convocar otra reunión para el 29 y finalmente ya el día 30 es cuando hay una reunión amplia, que es esa junta que llama Junta Magna, Junta General, se define en los documentos, que es la que decide crear una junta ya estable, que se reunirá esa tarde, en la cual habría representantes del pueblo. Y en ese sentido es interesante también, porque es una de las juntas, la de León, que no son muchas, que desde el primer momento hace elecciones para que haya representantes del pueblo. Son una minoría, son 6. Es una junta que va a llegar a tener más de 30 personas. Pero en cualquier caso es importante. Hay que tener en cuenta que en España entonces no había elecciones. Es decir, la democracia es algo absolutamente ajeno a la sociedad estamental del antiguo régimen. Una sociedad jerarquizada, una sociedad donde los que habitan en un país son vasallos del rey, no son ciudadanos. Bueno, esto ya es importante, el hecho de que se hagan estas elecciones
De hecho, se sigue el modelo de que la elección por las parroquias se había hecho, utilizado ya para las elecciones municipales, ¿no?, desde la época de Carlos III, pero bueno, como digo, ahí sí entrará Luis de Sosa, por ejemplo. Luis de Sosa va a entrar así en la Junta. Bien, digo, por lo tanto, el día 30 se constituye de verdad esa Junta, pero aún así, la Junta sigue sin tener claro qué hacer. El vizconde de Quintanilla, para conseguir, que es uno de los patriotas más claros y que luego será un representante liberal en la Junta Central de León, pues para conseguir que la gente, que se anime la Junta, al final dice que el pueblo le ha dicho que se marchan todos para Asturias, que se unen para Asturias y que tal, y que emigran todos para Asturias si la Junta se niega a armar al pueblo de León para tal, ¿no? La Junta decide armarlo, pero aunque lo arma, no declara la guerra a Napoleón, ni dice para qué lo arma. Y lo único que se preocupa es de mantener el orden. Y todavía pasa esto el día 31, donde deciden hacer una proclama que no llegaron a publicar y que a lo mejor los hubieran corrido probablemente a todos los miembros de la Junta, en la cual recogían el escrito de Cuesta, pero no para criticarlo, sino para convencer a la gente de que haya que calmarse. Y Cuesta, lo recoge aquí, pero lo que dice es que hay que obedecer al poder constituido, que en España no tiene rey, puesto que han abdicado los Borbones al trono, y que está muy bien que Napoleón nos dé uno. Lo que no puede haber es anarquía, eso es lo que decía Cuesta. Bueno, y por fin ya el día 1 de junio es cuando la Junta se decide declarar la guerra a Napoleón. Pero lo hace ya cuando hay entre 800 y 1.200 soldados asturianos aquí. Y el representante de Asturias, Ramón de Llano Ponte, que era un canónigo de Oviedo, hermano de un general, pues interviene en la Junta. Y el documento es curioso, porque aún así, en varias ocasiones, la propia Junta dice que, convencida de los mismos sentimientos que los asturianos, pero ante la fuerza que tiene aquí delante, es decir, que si los franceses llegan, siempre podemos decir que nos forzaron los asturianos a declarar la guerra, que no es cosa nuestra. Lo digo porque es así, que la mayoría de la Junta va a remolque de las circunstancias. Y eso es verdad. Yo estoy seguro que en la Junta hay patriotas que lo tenían muy claro, pero que ciertamente hay mucho miedo entre los miembros de la Junta, y algunos después tienen afrancesados estos miembros de esta Junta, es así. Suceden también en otras partes, ¿no? Pero bueno, la situación aquí es especial. Y ya desde el día 1 de junio sí se consolida el levantamiento, la Junta empieza no solamente a armar un ejército de verdad, a nombrar jefes militares, organiza espías para controlar el posible ataque francés en las fronteras de la provincia, etcétera, ¿no? Y se puede considerar que el día 1 de junio ya se consolida el levantamiento en León. Y bueno, a partir de ahí la historia continúa. Yo ciertamente, pues lo que paso después a hablar de la Junta, la historia de la Junta, en este caso de leonesa, pues es también compleja. Por la evolución de la guerra y por las derrotas que sufre el general Cuesta, la Junta, en el mes de julio, acepta la Junta leonesa a representantes de las provincias castellanas, que así se consideran, libres de franceses, incluido Zamora y Salamanca, que aparecen en este caso como castellanas, y se convierte en Junta de León y Castilla. Y así va a actuar durante unos meses. Y precisamente esta Junta de León y Castilla, y es interesante porque a veces Artola ahí se confunde, ¿no? Y algún autor que dice que la Junta de Castilla, que no existe, no hay Junta de Castilla, solamente hay una Junta de León que absorbe a las de otras provincias y se convierte en Junta de León y Castilla. Y esa Junta de León y Castilla se une también a la de Galicia, se intentó hacer un acuerdo con Asturias, con Extremadura, no llega a cuajar, se une con la de Galicia, funciona solamente unos días, como tal Junta conjunta, pero precisamente en Ponferrada, refugiada de los franceses, y después en Lugo, pues es como va a elegir a 2 diputados que representarán a Castilla y 2 a León en la Junta Central, que se va a reunir en septiembre. Por León fueron elegidos el presidente de la Junta, Antonio Valdés, un ilustrado que había llegado a León en el mes de junio y que fue elegido presidente de la Junta, un hombre que había sido ministro de Marina y que tenía un gran prestigio personal, era también almirante de la Armada, etc. Y junto con él el vizconde de Quintanilla. El vizconde de Quintanilla, pues que era un noble leonés ilustrado, que va a ser uno de los miembros más liberales de la Junta Central, gran defensor de la libertad de imprenta, de la elección de Cortes, pero que después murió pronto y no llegó a participar en la vida política posterior. Es decir, va a tener una vida política muy corta. Quizá su papel más importante va a ser precisamente la participación en la Junta Central, ¿no? Después la historia se complicó, hay un enfrentamiento con una junta que se crea en León en septiembre, etcétera, pero bueno, todo esto tampoco voy a extenderme más porque estoy viendo que pasa el tiempo y quizá haya preguntas. Con esto lo que quería centrarme sobre todo, la importancia de León, pues insisto, es decisivo para conseguir que se levante la meseta norte y para impulsar, con toda seguridad, ese levantamiento. Es fundamental porque va a ser la Junta leonesa la que se convierta en el eje de la Junta de la Capitanía, antigua Capitanía de Castilla la Vieja. Va a ser fundamental
porque es la Junta que tiene mayor continuidad y la provincia que además va a aportar ya soldados desde el primer momento. Hay soldados leoneses en Cabezón, hay soldados en Medina de Rioseca, también en aquel momento. Y desde luego porque además se va a mantener el tiempo porque la provincia de León, a pesar de ser con frecuencia atacada por los franceses, casi nunca va a estar completamente en manos de ellos. Hay que tener en cuenta que en 1809, en junio, se va a producir la retirada francesa de Galicia, que después del fracaso de los franceses en el norte de Portugal y también de las derrotas que sufren en Galicia, y el levantamiento popular gallego, que dura unos meses, pero que fue generalizado, y Galicia nunca más fue ocupada por los franceses. De esa manera, León queda como un territorio fronterizo durante toda la guerra, que, claro, va a tener a toda la frontera occidental, con Galicia y próxima a Portugal, en manos de los patriotas, refugio para guerrilleros. Va a permitir eso que el Bierzo, prácticamente, y toda la zona de la Cabrera, toda la zona occidental de la provincia, esté prácticamente siempre en manos de los patriotas. Y luego también al norte, el dominio francés sobre Asturias será muy inestable y la zona occidental asturiana también estará casi siempre libre, con lo cual sucede lo mismo. De esta manera, es un territorio de frontera en el cual los franceses casi nunca dominan toda la provincia. Y la Junta leonesa, aunque a veces tuvo que viajar, incluso refugiarse en Asturias, en Orense y en Asturias también, en algún momento concreto, en general, o estará en León o estará en Ponferrada, o estará en Villafranca, es decir, estará en el Bierzo o estará en León, ¿no? Y consigue mantenerse con continuidad durante toda la guerra. También es importante. León pudo elegir diputados en 1810 por esta característica, se en el monasterio de Carrocedo, y participa de esa manera sus representantes, sus diputados, elegidos por los compromisarios de los partidos que se habían creado en la provincia, pues van a participar en las Cortes de Cádiz desde el mismo momento. Luego también elegirá en 1812 la ciudad, pero también, desde luego, la Junta y los vecinos de León, los ciudadanos de León, la eligieron en 1810. Por eso creo que tiene un papel importante que hay que entender, insisto, siempre en su contexto, siempre relacionado con el contexto inmediato, que serían las provincias limítrofes y con el conjunto de España, y que es lo que intento en parte, sobre todo, insisto, centrado en el levantamiento, recoger aquí. En el futuro, pues supongo que podemos ofrecer alguna, como decía, alguna publicación más completa sobre el conjunto de la historia de la Guerra de Independencia en León. Bueno, estoy llegando ya al límite, entonces tampoco es una conferencia, es una presentación de un libro. Lo que intento es despertar el interés del auditorio para que lo lea. En principio se ha regalado además a todos los asistentes, o sea que tampoco se trata de estimular a que lo compren, sino sencillamente que lo lean. Y bueno, pues estoy abierto, como decía Javier, el vicealcalde, pues a cualquier pregunta que me quieran hacer.